Fenómenos inexplicables. Misterios sin resolver. Encuentros cercanos. Hallazgos misteriosos. Secretos y misterios. Lugares y monumentos sagrados. Toda cultura antigua tenía sitios sagrados, y se requería un esfuerzo sobrehumano para erigir los imponentes monumentos que aún visitamos. Cada uno de ellos era el más importante en su momento, pero con el paso de los años también se convirtieron en grandes enigmas. Conoceremos algunos de estos famosos lugares, como la Gran Pirámide de Giza, la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo. La Masjid al-Haram, la mezquita más sagrada del Islam construida alrededor de la Kaaba, y un importante lugar de peregrinación cristiana, la Catedral de Santiago de Compostela. También visitaremos sitios menos conocidos como la antigua ciudad subterránea de Derinkuyu y la Catedral de San Vito en Praga. La Gran Pirámide de Giza. ¿En qué otro lugar podemos comenzar nuestro recorrido de monumentos sagrados y misteriosos que en las afueras del Cairo, Egipto, con las pirámides de Giza? Los arqueólogos creen que el gran faraón Jufu ordenó la construcción de la Gran Pirámide, lo que significa que la gente ha contemplado con asombro esta notable estructura durante más de 4.500 años. Pero la verdad es que nadie sabe la antigüedad de la pirámide ni quién la construyó. La Gran Pirámide exhibe características arquitectónicas y matemáticas tan avanzadas que es difícil de creer que fue construida por los antiguos egipcios. Tal vez nuestra comprensión de lo que estas personas sabían es lamentablemente limitada. Poco se sabe sobre el interior de la pirámide. Por pura casualidad, los investigadores descubrieron 2 pozos ocultos en una de las cámaras dentro de la pirámide. No es algo que hay en otras pirámides, y todavía no hay una explicación de por qué se construyeron. Se construyeron como rutas para que las recorriera el alma, o sirven como canales de energía, como dicen algunos. Lo que sí sabemos es que su compleja construcción nos dice que deben haber sido increíblemente importantes en la antigua cultura egipcia. En los años 90 se envió un robot miniatura para explorar los pozos. Al final de uno de ellos, el robot encontró una losa de piedra finamente adornada con 2 accesorios de cobre. Más tarde, la losa fue perforada para revelar una pequeña cámara vacía bloqueada por otra piedra. El objetivo de esta máquina es detectar los muones, que es una radiación natural y libre que viene de la atmósfera. Y la idea es detectarlos para intentar ver la estructura de la Gran Pirámide. Con un robot más sofisticado, los arqueólogos pudieron explorar la pequeña cámara, pero aún no saben qué hay detrás de ella. La Catedral de Chartres. La Catedral de Chartres es famosa por sus hermosos vitrales, pero también es un lugar místico, lleno de simbolismo y del conocimiento perdido de los canteros. Solo en el siglo XX fue posible reproducir los colores utilizados en las ventanas de Notre Dame, de la Belle Verrière, con una Virgen azul sobre un fondo rojo en el centro. El rosetón norte también está dedicado a la Virgen María, como reveló Fulcanelli. Para los alquimistas, esta rosa en particular simboliza el fuego y la materia que se mueve, impulsada por el fuego. Pero Chartres era un lugar espiritual incluso antes de la construcción de la catedral. Un pozo sagrado yace escondido bajo la cripta.
Se sabe que el pozo existe desde la Edad Media, pero incluso puede preceder la época galo-romana, cuando Chartres era una importante ciudad gala. Algunos llevan la conexión aún más lejos. Louis Charpentier, escritor de los misterios de la Catedral de Chartres, pensó que era posible que la catedral ocupara un antiguo lugar de rituales druídicos, donde la energía de la tierra era fuerte. La cripta también alberga el santuario de Notre-Dame de Sauterre, o Nuestra Señora bajo tierra, con una estatua de madera negra de la Virgen. Estas vírgenes negras se han identificado con la Madre de Dios pagana. En el simbolismo hermético representan la primera materia o prima materia, el material inicial necesario para el opus magnum de la alquimia. Para los primerizos, la catedral puede parecer simplemente un gran laberinto, pero también nos insta a aprender a buscar el significado oculto detrás de estas magníficas estructuras. Derinkuyu, la ciudad subterránea. La historia cuenta que en algún momento de 1963, un hombre en Capadocia, Turquía, derribó una pared en su sótano y detrás de ella encontró una habitación oculta. Lo que accidentalmente había descubierto fue la antigua ciudad subterránea de Derinkuyu, situada bajo la actual ciudad turca del mismo nombre. Con una profundidad mínima de 85 metros, la ciudad pudo albergar hasta 20.000 personas. El intrincado complejo subterráneo aún no ha sido excavado por completo. Los arqueólogos han desenterrado 8 niveles, pero creen que 12 más podrían estar escondidos debajo. ¿Qué secretos aún quedan en las profundidades de la Tierra? ¿Encontraremos pistas sobre quién construyó Derinkuyu? Pasadizos estrechos, pasillos y grandes habitaciones fueron tallados en la suave roca volcánica que se formó cuando el área estaba cubierta de cenizas hace millones de años. Enormes puertas circulares de piedra fueron diseñadas para aislar partes de la ciudad de los invasores. Pero, ¿quiénes eran esos invasores? Docenas de ciudades similares se han encontrado en Capadocia, y Derinkuyu está conectada por un túnel, 3 niveles bajo tierra, a otra gran ciudad subterránea a pocos kilómetros de distancia. Eric von Daniken sugiere que las ciudades subterráneas pudieron haber protegido a la gente de poderosos enemigos que los bombardeaban desde el aire. Las leyendas antiguas están llenas de descripciones de enfrentamientos entre los dioses que luchaban con armas poderosas y terribles. Una de las muchas razones por las que esa gente prefirió vivir bajo tierra en esta zona es la calidad de la piedra, lo que les permite tallarla fácilmente. Los arqueólogos no saben cuándo se construyeron estas ciudades ni por quién. Hace apenas unos años se descubrió otra gran ciudad subterránea en Capadocia, y los expertos estiman que esta ciudad puede tener unos 5.000 años de antigüedad. La Catedral de Santiago de Compostela. En la Edad Media, Santiago de Compostela, una pequeña ciudad del noroeste de España, fue uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo, después de Jerusalén y Roma, por supuesto. Los peregrinos pueden ver a Cristo en el crucifijo. Es como un mensaje que les dice que este no es el fin del viaje de la vida. La actual catedral fue construida en los siglos XI y XII, y ampliada y embellecida en los siglos siguientes. La primera iglesia en este sitio, sin embargo, fue construida en la Edad Media, unos 280 años antes, después de que se descubriera la tumba de Santiago el Justo. Pero el apóstol Santiago fue ejecutado en Jerusalén. ¿Cómo pudieron enterrarlo a unos 4.000 kilómetros de distancia en un rincón remoto de Europa? Cuenta la leyenda que sus restos llegaron a Galicia en una barca sin timón guiada por ángeles, pocos años después de la crucifixión de Jesucristo. Pasaron los siglos y luego se vio una tenue luz en el bosque,
con una brillante estrella brillando en lo alto. Se encontró una tumba y los restos fueron declarados como los de Santiago. Haya o no algo de verdad en esta historia, toda la ciudad, con sus edificios medievales de piedra amarilla como la miel, debe su origen al apóstol Santiago. Es muy probable, sin embargo, que la famosa ruta de peregrinación, el Camino de Santiago, haya sido recorrida mucho antes. Hace 3000 años, los pueblos celtas viajaron para alcanzar lo que para los romanos era el Finisterre, el fin del mundo, tal y como lo conocían. Y quizás incluso los celtas simplemente seguían una ruta trazada por los pueblos de la prehistoria. Fue porque, como algunos creen, los pueblos antiguos eran más sensibles a los canales naturales de energía de la Tierra. ¿O es que la ruta refleja la Vía Láctea, como el famoso alquimista francés Fulcanelli nos hizo creer, el camino de los dioses, accesible solo para los elegidos? Masjid al-Haram. Masjid al-Haram, la gran mezquita de la Meca, ha sido la mezquita más sagrada del Islam durante más de 1000 años. Esto se debe a que es el hogar de la Kaaba, un monumento de granito en forma de cubo que construyó Abraham hace miles de años. La parte más intrigante de la Kaaba es la llamada Piedra Negra, construida en su esquina exterior oriental. Los musulmanes creen que un ángel le reveló la piedra a Abraham para darle la ubicación exacta en la que iba a construir la Kaaba. ¿Es una historia de fantasía o tiene algo de verdad? Como se desconoce el origen preciso de la Kaaba, es imposible decir exactamente cuándo fue construida. Lo que es seguro es que existía un santuario pagano en la zona de la actual Meca mucho antes del surgimiento del Islam, y que había sido un lugar de peregrinación durante varios siglos. ¿Y qué es la Piedra Negra? ¿Podría ser un meteorito que cayó a la Tierra exactamente en este lugar como muchos creen? Si así fuera, la piedra sería de hecho una señal del cielo, que a su vez podría haber establecido la tradición de la peregrinación al lugar. En algún momento en el pasado, la piedra se rompió en varios pedazos y ahora se mantiene unida por un marco de plata fijado a la Kaaba. Sin embargo, aunque puede ser vista y tocada por los musulmanes, es imposible examinar científicamente la Piedra Negra, ya que está integrada a la Kaaba. Esta es una de las razones por las que la naturaleza y los orígenes de la piedra siguen siendo motivo de gran debate. Algunas teorías creen que es una ágata o un pedazo de vidrio volcánico como la obsidiana. Algunos musulmanes creen que la piedra es incluso anterior a Abraham y que cayó del cielo durante la época de Adán y Eva. También se dice que en esa época la piedra no era negra en absoluto, sino de un blanco deslumbrante. La Catedral de San Vito. La ciudad de Praga, capital de la actual República Checa, siempre ha sido un lugar mágico, misterioso y de gran significado. En 1344, el propio rey puso la primera piedra de la Catedral Gótica de San Vito. Además de las tumbas de los reyes bohemios y de los santos emperadores romanos, la catedral alberga las reliquias de 3 santos. Por lo tanto, es natural que la astrología y la alquimia hayan desempeñado un papel importante en la construcción de la catedral. Parte de este conocimiento lo reveló el alquimista francés de principios del siglo XX, Fulcanelli. En sus libros mostró que las catedrales están codificadas con los secretos de la gran obra alquímica de la transmutación. Estos secretos son claros solo para los iniciados, pero es cierto que la Catedral de San Vito forma parte de un gran esquema que involucra el conocimiento transmitido a través de los siglos. Para una visión más profunda hay que retroceder en el tiempo, hasta el siglo XI,
cuando se construyó una basílica románica en el emplazamiento de la futura catedral. Poco después se construyeron 2 rotondas en la orilla opuesta del río Moldava. Juntos forman una línea recta que comienza en San Vito y continúa a través de la rotonda de la Santa Cruz hasta la rotonda de San Longino. Esto no es tan extraño, pero las iglesias románicas de Praga siguen un patrón aún más complejo. Esta línea continúa a través de Europa y termina en Jerusalén. Para calcular un azimut tan preciso se requiere, entre otros conocimientos, la comprensión de que la Tierra no es plana. Mucha de la astronomía helenística estaba fuera del alcance de los cristianos, pero floreció entre los eruditos islámicos, quienes mejoraron el astrolabio y creyeron en una Tierra esférica en movimiento. Es posible que este conocimiento y dominio de la astronomía pudiera haber llegado a Praga incluso antes de las cruzadas. Baalbek. Se sabe muy poco de la ciudad de Baalbek antes de que Alejandro Magno la conquistara, junto con el resto de la antigua Siria. Sin embargo, las investigaciones sugieren que el área ha estado habitada desde el año 8000 a.C. Baalbek es un nombre fenicio. Baal es el dios de los dioses y Bek es el campo de la beca. Los antiguos griegos la llamaban Heliópolis, que significa la ciudad del sol. El lugar más interesante es probablemente el gran templo de Júpiter. Pero esto no se debe a las últimas 6 columnas que han permanecido en pie hasta el día de hoy, o a los enormes bloques de piedra sobre estas columnas que pesan hasta 60 toneladas cada una. Lo que es verdaderamente asombroso es que estas piedras son muchísimo más pequeñas que lo que se usó para construir la plataforma, que es 10 veces más grande. Se estima que 3 de los monolitos utilizados para la construcción de la plataforma pesan 800 toneladas cada uno. Pero, ¿quién construyó la plataforma? Algunos dicen que existió antes de los tiempos de los romanos. Otros creen que los humanos no pudieron haberla construido por sí solos. Una teoría bien conocida afirma que era un lugar de aterrizaje para naves espaciales alienígenas. También se ha atribuido al rey Salomón y a otros personajes bíblicos. En una excavación romana, no muy lejos de los templos, hay 2 bloques de piedras de dimensiones similares a las de la plataforma. Y hace solo un año, los arqueólogos descubrieron el más grande de todos. Para ellos, esto prueba que los romanos también construyeron la plataforma. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué ningún otro templo romano usa bloques de tal tamaño? Teotihuacán. Teotihuacán, lugar de nacimiento de los dioses. Este es el nombre que los aztecas le dieron a esta vasta ciudad cuando la descubrieron. Los arqueólogos creen que alrededor del siglo V fue el centro de una cultura poderosa y una de las ciudades más grandes del mundo en esa época. El lugar incluye pirámides comparables a las pirámides más grandes de Egipto. Docenas de pirámides escalonadas y plataformas, originalmente coronadas con templos, se construyeron a ambos lados de la Calzada de los Muertos. Pero, ¿quién gobernaba esta ciudad? ¿Y cómo pudieron mantenerse en el poder? La ciudad no tenía fortificaciones. Poseían los gobernantes poderes especiales que mantuvieron a otros pueblos a raya durante tantos siglos. Como esta civilización antigua no dejó ningún registro escrito, los investigadores aún tienen estas dudas. Recientemente se han hecho algunos descubrimientos asombrosos en el Templo de la Serpiente Emplumada, la tercera pirámide más grande de Teotihuacán. Un túnel bajo tierra que conduce a una cámara bajo el templo. Recientemente, un robot teledirigido encontró cientos de misteriosas esferas amarillas hechas de arcilla y originalmente cubiertas de pirita.
Y en 2015, los arqueólogos quedaron completamente desconcertados cuando encontraron grandes cantidades de mercurio líquido. Esta es una buena oportunidad para tratar de entender cuál es el significado de este tipo de túneles. La hipótesis que tenemos es la posibilidad de que estas cámaras puedan contener los restos de personas importantes. Borobudur. El templo de Borobudur se terminó en el siglo IX después de Cristo. Más tarde quedó enterrado bajo cenizas volcánicas. Permaneció oculto durante 8 siglos, hasta que los exploradores lo desenterraron. Les sorprendió la pirámide escalonada ornamentada y, sobre todo, las paredes de terraza repletas de elaboradas esculturas en bajo relieve. Más tarde se supo que Borobudur se construyó sobre una pequeña colina en una llanura volcánica sagrada. Sin embargo, se elevó la altura de la colina y se amplió artificialmente. Tuvieron que extraerse millones de cubos de tierra. ¿Por qué los constructores hicieron un esfuerzo tan colosal? ¿Y por qué se construyó Borobudur en este lugar? Para la respuesta debemos mirar a las estrellas. Borobudur está situado en una línea recta que une otros 2 templos construidos en esta llanura durante el mismo periodo. Los templos comparten muchas características astronómicas y cosmológicas importantes. Pero un reciente informe de la UNESCO menciona algo aún más interesante. La línea que va de Borobudur hacia el otro extremo, el templo de Mendut, apunta directamente al centro de la constelación del Águila, tal y como habría aparecido en el momento de la construcción. Esta constelación la llamaban la Puerta de los Dioses. Cuenta un mito javanés que la isla de Java flotaba libremente en el océano temblando mucho. Así que los dioses arrancaron uno de los picos que rodeaban la montaña cósmica de Meru y lo llevaron a la isla de Java para fijarla al centro de la Tierra. La parte de este clavo del mundo visible para los mortales se encuentra en una llanura sagrada a pocos kilómetros de Borobudur, muy cerca del centro geográfico de la isla. ¿Podría haber una conexión entre la puerta y el clavo del mundo? La Iglesia del Santo Sepulcro. Los cristianos creen que Jesús fue crucificado en una colina llamada el Calvario, o Gólgota, el lugar del cráneo, y que fue enterrado en una tumba cercana ese mismo día. Hoy en día, ambos lugares se encuentran dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro, que se construyó en la Tierra Santa durante el siglo IV, cuando se encontró la supuesta tumba, junto con los restos de la cruz en la que Jesús fue crucificado. Aunque la iglesia ha sido objeto de numerosas renovaciones y reconstrucciones, sigue siendo una de las iglesias cristianas más antiguas en la actualidad. Sin embargo, hay otros 2 sitios en Jerusalén que dicen ser el lugar de sepultura de Jesús. Algunas iglesias protestantes optan por otra tumba excavada en la roca, la tumba del jardín, desenterrada en el siglo XIX. Recientemente, a finales del siglo XX, se encontró una tumba con osarios inscritos con epígrafes en el este de Talpiot, un barrio al este de Jerusalén. Las inscripciones podrían interpretarse como una referencia a la tumba de la familia de Jesús. Pero la iglesia del Santo Sepulcro tiene algo que los otros lugares no tienen: el milagro del fuego santo. Según la tradición ortodoxa, cada año, en el día anterior a la Pascua ortodoxa, se produce un milagro en la tumba de Jesucristo. Una misteriosa luz azul se eleva desde el lugar donde él yacía después de su muerte, y de ella se encienden velas. Aunque el milagro ha sido a menudo cuestionado, incluso ridiculizado,
y no ha sido científicamente verificado, cada año hay muchos que lo presencian. Si fuera realmente cierto, todas las preguntas relacionadas con el lugar del entierro de Jesús se responderían de una vez por todas. Hemos visto monumentos construidos por civilizaciones olvidadas durante mucho tiempo y lugares donde aún sobrevive la antigua tradición. Los investigadores tratan de descubrir sus secretos, pero estas enigmáticas reliquias del pasado ceden muy lentamente a las herramientas de la exploración moderna. Alguna vez las entenderemos de verdad,